Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, la mañana del día de hoy, domingo 27 de mayo de 2018, nos complacemos de tener aquí al compañero y amigo César Pérez. César Pérez nos ha acompañado durante bastante tiempo en la parte del estudio, no solamente desde la perspectiva jurídica, histórica, sino ya el pensamiento de Juan Germán Rocio Nieves desde el punto de vista filosófico y humanista. Más allá del momento histórico que le tocó vivir a este personaje civil esencial de nuestra vida republicana, vemos que su pensamiento es más necesario hoy en día estudiarlo y aplicarlo. Hoy, ya más de 2 siglos desde el nacimiento de este personaje, nos complacemos también de hacerle un justo homenaje y ponerlo en el lugar histórico que merece. Para ello, César va a conversar con nosotros temas esenciales sobre su vida y cómo su pensamiento debe ser tomado en cuenta cada día más en la situación actual de Venezuela para recuperar la idea de democracia y la idea de república con la cual este padre de la patria nos brindó el impulso inicial para hacernos al mundo. César. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo estoy celebrando hoy en partida doble. Hoy no solamente se cumplen 255 años del nacimiento de don Juan Germán Rocio Nieves, sino que como yo soy muy egoísta, soy muy particularista, el día de hoy la dama increíble que ustedes ven delante de mí acaba de hacer que me informe que voy a ser padre de una bella niña, y entonces estoy demasiado feliz, estoy muy contento, y es más, voy a abusar tanto de su bondad que voy a pedirles que le den un aplauso a ella por la noticia que me acaba de dar. Siendo así, vamos a hablar entonces de Juan Germán Rocio. Vamos a ver, y a lo mejor de todo cuanto vamos a conversar aquí, tenemos alguna idea de por qué no se le ha dado toda la importancia que merece Juan Germán Rocio. Antes de comenzar la exposición, vamos a hacer determinados señalamientos. ¿Qué éramos aquí antes de ser Venezuela? Éramos una colonia española, éramos las provincias ultramarinas de España, ¿cierto? De este modo, no es que nosotros éramos una especie de colonos que se encontraban allí totalmente alejados de lo que era España. No, nosotros éramos españoles. Y es algo que tenemos que tener bastante en cuenta para poder entender a Juan Germán Rocio. A ver, si usted le preguntaba a un individuo que habitara la Capitanía General de Venezuela en ese entonces de dónde era él no le iba a decir de ninguna manera a usted venezolano. Es más, usted le preguntaba a Simón Bolívar en su juventud de dónde era él, y él no le iba a decir a usted, yo soy venezolano, como lo he visto en algunas películas nuevas que de verdad que me maravillan, en serio. Bueno, Bolívar era un tipo que hasta veía el futuro. O sea, él podía saber las próximas nacionalidades. Al contrario, aquí las personas eran españolas, estaban muy tranquilas siendo españolas. De este modo, teníamos un rey absoluto que estaba en la península ibérica, y nosotros teníamos una cierta clase de gobierno en virtud de los funcionarios que eran traídos hasta acá. De este modo teníamos la sociedad de adscripción, la sociedad de castas, es decir, estaban los blancos peninsulares, estaban los blancos mantuanos, estaban los mestizos, estaban los pardos, estaban los negros, entre todas las clases que ya hemos visto a lo largo de nuestra educación de primaria. La independencia de Venezuela funciona y llega a darse en un primer momento gracias a determinadas situaciones que pasaron precisamente en Europa. Ustedes habrán escuchado de un individuo que se llamaba Napoleón Bonaparte. Napoleón tenía esta característica, estas ganas como de conquistarlo todo y siempre ser el amo de todo, ¿no? Y es cuando Napoleón Bonaparte, tras varias circunstancias, llega a España que comenzamos nosotros a pensar, bueno, pero ¿será que podemos ser libres? ¿Será que si Napoleón Bonaparte ha tomado el gobierno español, nosotros entonces tenemos gobierno? Lo dejo aquí y vamos a comenzar con el origen de Juan Germán Rocio, y vamos a llegar nuevamente a este momento que les he relatado. Don Juan Germán Rocio Nieves nació el 27 de mayo del año 1763. Es decir, este hombre era 13 años menor que Francisco de Miranda, pero era 20 años mayor que Simón Bolívar.
Estamos hablando de un individuo que se creó precisamente en la Capitanía General de Venezuela, que tenía el gobierno español como una entidad normal. Es decir, éramos españoles y estábamos tranquilamente conformes con serlo. Roscio, al contrario de lo que han señalado algunos libros de historia, no formaba parte de los optimates de la sociedad. Hay que entender que en esta sociedad de casta, en un primer momento teníamos a los blancos mantuanos, es decir, estos blancos que habían venido de España y se creían descendientes de los conquistadores y tenían todo el poder económico. Ellos eran realmente los fuertes aquí. Las familias Bolívar, las familias Blanco, las familias Ponte, las familias Toro eran realmente los poderosos. Por su parte, los blancos peninsulares, es decir, estos blancos que venían de España, nada más venían para acá a cumplir determinado cargo público, capitán general, entre otros, pero también tenían un gran rango. Podríamos hablar que ellos eran los optimates de la época, pero también sabemos que había los blancos de orilla, eran estos blancos de España que venían para acá a probar suerte, no venían con ningún cargo, sino que venían para acá a ser pulperos, a ser panaderos, etc. Y también estos blancos o alguna clase de blancos se juntaban con los indios y venían los mestizos. Juan Germán Roscio no era hijo de mantuanos, no era hijo de peninsulares. Juan Germán Roscio Nieves era hijo de un señor llamado Giovanni Cristoforo Roscio, que la traducción viene a ser algo así como José Cristóbal Roscio, que era italiano, venía del Ducado de Milán. Y su mamá, Paula María Nieves, al menos dentro de la perspectiva de la casta, vendría a ser una especie de mestiza que tenía sangre indiana dentro de sí. Es decir, Roscio en un primer momento, muchachos, no era un mantuano. A él no lo albergaba el gran poder económico, no lo albergaba el gran poder político. Roscio era un muchacho más. Es más, ¿dónde nace don Juan Germán Roscio? Nace en el pueblo de Tiznados. Si ustedes hoy en día se van al estado Guárico, y ustedes revisan el estado Guárico, pueden ver que no hay mayores construcciones que podamos hablar de una gran urbe alrededor. Bueno, imagínense en la época cómo habrá sido el estado Guárico, cómo habrá sido Tiznados. Allí es donde se cría Juan Germán Roscio. Entonces, ¿ustedes qué podrían esperar de este muchacho? Bueno, Roscio va a ser entonces claramente un hacendado, va a cultivar las tierras de su padre y se va a dedicar a esto toda su vida porque era lo normal. Pero este muchacho, junto con sus hermanos, tenía ya de algún modo unas ganas increíbles por acceder a las letras, por acceder a los grandes volúmenes, a los grandes tomos. Y sus padres, bastante preocupados, tuvieron que buscar ayuda porque decían, este muchacho no va a ser un hacendado. Él no quiere ser hacendado, él quiere estudiar. En ese entonces, la hija del conde de San Javier, doña María de la Luz Pacheco, era una de estas muchachas que después de haber quedado viuda, ella buscaba niños y los apadrinaba y los ayudaba. Y bueno, Roscio precisamente fue parte de estos muchachos que la señora doña María de la Luz Pacheco los trajo a Caracas para que estudiaran. Roscio no es que estudió normalmente, como usted se puede imaginar, bueno, fue a la universidad y listo, no. A ver, el muchacho era extraordinariamente brillante. En un primer momento él saca el bachiller en cánones, que era uno de los grados de la Universidad de Caracas. Posteriormente este muchacho se pone a estudiar Derecho y cada año hacía un concurso de Derecho en la Universidad de Caracas. Estamos hablando que el que daba el premio era nada más y nada menos que el licenciado Miguel José Sanz. Para aquellos que saben quién fue Miguel José Sanz, se dan cuenta que era realmente un hombre recio, un hombre importante, un hombre brillante. Roscio ganó el concurso en cada uno de los años que estuvo estudiando en la Universidad de Caracas, lo que nos hace entender la genialidad que tenía este muchacho. No eran concursos normales, no eran hágame un ensayo y defiéndamelo, no, eran trabajos importantes en latín, trabajos importantes de derecho que él era capaz de desarrollar con una complejidad tal que hacía que los profesores le quisieran a bien, pero también le tuvieran una gran envidia. De este modo, Roscio se doctora en cánones, pero también comienza los estudios en Derecho Civil y no solamente conforme con esto le dan para que sea profesor perpetuo de instituto en la Universidad de Caracas. Es decir, el joven profesor ahora era profesor perpetuo de la Universidad de Caracas. Este muchacho que venía básicamente de la nada, venía de Tiznados.
Él se conseguía con todos estos mantuanos que accedían a los mejores puestos, que también estaban en la universidad, y él era más brillante que ellos y de paso les daba clase. ¡Wow! Juan Germán Rocio se graduó de abogado realmente, aun cuando en ese momento las carreras de bachillerato en cánones, de doctorado en cánones, tenían mucho que ver con derecho canónico. Recordemos que el reino español manejaba muchísimas de sus instituciones jurídicas a través de todo lo que daba la institución de la Inquisición. Siendo así, era algo muy importante tener el bachillerato en cánones para poder entender realmente de qué se trataban los conflictos sociales, y Rocio también lo tenía. Este hombre era tan genial para este momento de su vida que por aquellos tiempos los funcionarios de la Capitanía General de Venezuela siempre lo llamaban a él para que los asesorara. Entonces teníamos que Rocio se tenía que ir a Puerto Cabello constantemente para asesorar al gobierno de la Capitanía General de Venezuela. Una vez más, estamos haciendo todo el contexto de lo que fue él. Vean cómo a pesar de su poca edad, de sus 30 años más o menos para esta época, ya era uno de los abogados principales de la Capitanía General de Venezuela. Pero Rocio no olvidaba de dónde venía. Muchas personas de la época solamente o bien hacían juicios por limpieza de sangre e intentaban a través de actos fraudulentos cambiar sus orígenes, es decir, que ellos venían de blancos, o por el contrario, se la tomaban a la mala y se iban a la guerra. Rocio no. Rocio decía, mira, yo soy un mestizo, pero yo tengo tanto o más derechos que cualquier otro, razón por la cual yo voy a ejercer tal cual como yo quiera mi vida. Mientras él se encontraba en Puerto Cabello, pasa uno de los casos fundamentales en la historia de los derechos civiles. El caso de Isabel María Páez. Se los cuento muy brevemente. Tengo pocas damas presentes, pero a las damas que se encuentran presentes pueden decirme o pueden dar claridad que cuando ustedes se compran un vestido maravilloso, cuando ustedes se compran uno de estos trajes que ustedes dicen, nada, es ese. No sé, imagínense algo realmente costoso, un Carolina Herrera, algo que ustedes digan, vaya, o sea, qué cosa tan maravillosa, tan perfecta. Ustedes se imaginan ensuciarlo. No solamente ensuciarlo, dañarlo, destrozarlo para toda su vida. Vaya, ¿no? Se pondrían bastante bravas, se pondrían bastante coléricas, y no voy a decir más palabras porque probablemente caigamos en groserías, pero se pondrían bien bravas realmente. Bueno, Isabel María Páez era una muchacha que estaba casada con un español en Valencia. Isabel venía de una familia en la cual no se conocía realmente el origen de su padre, pero su madre era reputada como blanca. Sin embargo, la tez de ella daba a entender que era una mestiza o era una parda. Ella se casó con este funcionario español, el señor Juan José de Ochoa, y cuando iban a la misa, al momento en el cual todos se van a arrodillar, ella no podía poner un tapete en el piso. ¿Por qué? Ya yo he hablado que estaban los blancos mantuanos. Bueno, a los blancos mantuanos en gran manera le decían mantuanos porque tenían la potestad de poner una manta en el suelo de la iglesia al momento de arrodillarse sus mujeres. Solamente los mantuanos podían hacerlo. Hay varios trabajos al respecto de investigación bastante profundos que se han realizado en Venezuela, por lo menos 3. Yo he realizado uno de ellos en relación a cómo las personas no podían usar el manto en la iglesia al momento de arrodillarse, aquello que no fuera mantuano. Isabel María Páez, a pesar de ser hija de español, esposa de español, no podía utilizar el manto. Y cada vez que iba a la iglesia se arrodillaba, se sentaba en el piso y dañaba todos esos hermosos vestidos que Juan José le compraba. Un día Isabel María dijo, pues no me la calo más. Y dijo, pues yo me voy a llevar mi tapete y punto. Y me imagino ya Juan José al ver a su mujer brava, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando vemos a nuestra mujer brava. Bueno, pues mi amor, tú tienes razón, está bien, tienes toda la razón. Y así Isabel María Páez se llevó su tapete y al momento lo colocó en la iglesia. Esto causó un escándalo y un espectáculo terrible. Llegaron las personas, llegó el cura y dijo, paren la iglesia, paren la misa. ¿Cómo se le ocurre a una mujer de obscuro origen, emparentada con las clases más terribles, poner un tapete en el piso? Le dijeron, quite el tapete, no me da la gana. Quite el tapete, no me da la gana. Vamos a buscar a la gendarmería. Pues búsquenla, que mi marido es un hombre bien importante. El punto está en que no se la llevaron presa gracias a la posición social de su marido Juan José.
Pero, no estando conforme con esto, el síndico procurador municipal de Valencia dijo, sí, pues la vamos a demandar. La vamos a demandar. ¿Cómo es eso que una mestiza está por allí poniendo tapetes cuando ella no es mantuana? ¿Qué es eso? Y demandaron a Isabel María Páez. ¿Ustedes saben quién fue el abogado? El único abogado que aceptó el caso de Isabel María Páez fue Juan Germán Rocio. Y Rocio, en los alegatos que hace para defender a Isabel María Páez de Ochoa, él no se pone a decir, no es que ella no es mantuana, ella es un poquito blanca. Rocio no se pone con estas cosas. Rocio dice, ya va, señores, miren, todos los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, punto. Eso lo dice la Biblia. Si somos católicos, eso debería ser una verdad absoluta, ¿verdad? Es más, la única diferencia que debería existir entre los hombres es a través de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros realizamos como seres humanos. Es decir, si nosotros nos equivocamos o actuamos de una manera, allí es cuando debemos ser juzgados. Pero si por el contrario estamos actuando de la mejor manera, ¿cómo es posible que nada más por el color de piel de alguien ustedes pretendan juzgarlo? Hace un análisis bastante profundo en este juicio en relación a los accidentes absolutos y los accidentes relativos de Aristóteles. Él señala, solamente la atrevida ciencia de los escolásticos pudo haber hecho semejante análisis de los accidentes aristotélicos, sacando de este momento o de esta manera a la raza de los negros de la raza de los hombres, cuando sabemos que eso no es así. Vamos, Rocio no hace un escrito normalito, él no hace una defensa, bueno, yo contradigo todo lo que usted dice, o como decimos los abogados, niego, rechazo y contradigo. Rocio no se lanza a eso, o sea, Rocio hace realmente un tratado de derechos civiles, de respeto a lo que actualmente conocemos como los derechos humanos. Bueno, él lo hace en esa contestación de la demanda. Evidentemente pierden. ¿Por qué pierden? Porque el juicio era, en este momento, la primera instancia de los juicios era ante las gobernaciones de las ciudades. Si el síndico procurador municipal de Valencia hace esto ante el ayuntamiento de Valencia, usted se puede imaginar que no va a perder el síndico procurador municipal. Pero Rocio apela. Y esto va nada más y nada menos que ante la Real Audiencia de Caracas. Hay leyendas negras en torno a la figura o a la cultura española en Venezuela. Esos españoles malvados, los españoles eran los malos, los terribles, los que venían para acá. Por el contrario, los mantuanos eran los buenos, pobrecitos ellos, todos, que querían mucho a los indios y a los negros, claro que sí. Entonces, esta corriente, este odio que se tiene, según la historiografía actual, hacia los españoles, nos hace pensar que la Real Audiencia siempre decidía a favor de los poderosos. Al contrario, la Real Audiencia, que eran funcionarios españoles que venían directamente de la península ibérica, intentaban sopesar todo lo que eran las corrientes sociales de la época y muchas veces decidían a favor de los menos favorecidos, es decir, en contra del poder. Sí, de alguna manera, y yo lo he afirmado ya en distintos niveles, existía una suerte de separación de poderes en este momento de la historia, pero como hablamos de tiranías absolutas, como hablamos de monarquías absolutas, a veces no nos damos cuenta de qué es lo que pasaba en realidad. En este caso, Rocio no es el abogado que actúa en la segunda instancia del juicio, es decir, en la alzada. Pero gracias a sus alegatos, adivinen qué. Isabel María Páez gana el juicio. Y en la dispositiva del fallo, de hecho, mandan a meter presas a 3 personas por falsa atestación. Ahora imagínense la felicidad de esta mujer poniendo su tapete en el piso y mira, una cosa increíble, ¿no? Bueno, ¿por qué Rocio no participó en la segunda instancia del juicio? Y aquí les digo porque es que realmente esta parte de la historia nos ha costado entenderla. Esta parte no la hemos conseguido en ningún libro, entonces fuimos directamente hacia los archivos de la época. Tuve yo que revisar en varios volúmenes pedazos del juicio, porque lamentablemente en Venezuela nuestros archivos no son los mejores ordenados. Entonces yo tenía papeles del siglo XIX, revisándolos de una acta, de un tomo, de otro tomo, lo ponía, etcétera, y me di cuenta qué fue lo que pasó. Rocio no actuó en la segunda instancia del juicio por una razón muy, muy, muy particular. Las personas del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas se dieron cuenta que un abogado que había salido y estaba inscrito ante la Real Audiencia de Caracas y ante la Real Academia de Derecho Público y era profesor de instituto en la Universidad de Caracas, estaba defendiendo estos derechos que se parecían muchísimo a lo que había dicho Gual, España y Picornell,
que se parecían muchísimo a lo que salía en la Revolución Francesa, que de paso tenían mucho en común con lo que pensaban Washington, Jefferson y Madison. Vaya. Ellos dijeron, bueno, nosotros entonces no vamos a aceptar a Juan Germán Rocio en nuestro seno. Y le impidieron a Juan Germán Rocio que entrara al ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Y salió un nuevo reglamento que decía que todo aquel abogado que no estuviera inscrito en el Colegio de Abogados de Caracas no podía ejercer. Esta es la razón por la cual Juan Germán Rocio no lleva a la segunda instancia de Isabel María Páez. No podía ejercer, dado que el Colegio de Abogados de Caracas no le había dado entrada. ¿Pero qué iba a hacer Juan Germán Rocio? Que se haya quedado tranquilo. Bueno, está bien, pues no puede entrar al Colegio de Abogados de Caracas, ¿qué más? Bueno, en fin, haré otra cosa, me iré al campo a cultivar. No, evidentemente Rocio hizo lo que haría cualquier persona que defiende sus derechos. Pues demandó. Fue entonces y demandó al Colegio de Abogados. Sí, él fue a demandar a todos los mejores abogados de la época. Porque sí, porque él no se iba a dejar que le echaran una guarandín encima. Juan Germán Rocio tenía una pluma bastante asertiva y los abogados le tenían bastante miedo y lo llaman para reunirse. Bueno, Rocio, pero ¿cómo lo va a demandar? Vale, pero ustedes me están diciendo a mí que yo no puedo entrar porque según mi madre no es de sangre pura, etcétera. Hay varios señalamientos. De verdad que aquellos que estén bastante interesados, está a punto de salir publicada mi tesis de especialización sobre el tema, en la cual yo trato totalmente el tema del juicio contra el Colegio de Abogados de Caracas y contra Isabel María Páez. Pero aquí es un poco complicado, dada la brevedad del tiempo, señalárselos todos. Pero resumiéndoles, trajeron unas actas falsas diciendo que Rocio había falsificado a su vez las que él había producido. Tuvieron que irse al interior del país, darse cuenta que las actas que Rocio había traído estaban bien. Buscaron al cura que había firmado las actas. El cura dijo que no las había firmado, pero resulta que el cura dice que no las había firmado porque él no firmaba actas porque tenía esta enfermedad que hace que Parkinson. En ese entonces se llamaba de otra manera, no recuerdo. Como él tenía Parkinson, él no firmaba ningún acta, entonces esa no era su firma, pero la acta de Rocio contrastaba con la del libro y era exactamente la misma. Usted se puede imaginar lo emocionado que estaba yo buscando en la acta original. Yo, wow, ¿en serio? Yo pensaba que Rocio estaba falsificándole. De pronto, no la falsificó. Todo se ve en el acta. Bueno, el punto está que al final el Colegio de Abogados de Caracas se rinde. Se rinden con el paso del tiempo. Le dicen, Rocio, vamos a hacer una cosa. Ya nos ganaste. Esto va a ser un juicio feo. No podemos tener un antecedente de que uno de los abogados de la corporación le haya ganado al colegio. Vamos a llegar a un acuerdo privado. Tú desiste del proceso y te damos entrada. Y en efecto eso fue lo que pasó. Rocio, al defender sus derechos, hace que el Colegio de Abogados de Caracas le incorpore en su seno. Díganme entonces, después de todo lo que les he contado, si esta no es la vida increíble de un hombre apenas a los 30 años en la Capitanía General de Venezuela, es decir, en una de las provincias ultramarinas del Imperio Español. Y aún no hemos hablado de los sucesos a partir del año de 1810. Rocio de esta manera era el hombre más afamado en derecho, junto con el licenciado Miguel José Sanz, Garay, entre otros grandes abogados de la época. Hacían bastante dinero, eran muy buenos en su trabajo. De pronto pasan los sucesos que conocemos del año 1808 en España. Bueno, Napoleón de pronto dijo, mira, me encanta España, estamos muy cerca, qué bonitos, todos somos hermanos, todos podemos ser, además todos pueden ser mis hijos. Y Napoleón, bueno, hace lo que hace en España y en Portugal. Mientras el rey de Portugal se escapa del Brasil y funda la monarquía del Brasil, Fernando VII es puesto prisionero. Decimos que fue puesto prisionero por decirlo. Realmente estaba con Napoleón, él no le molestaba mucho la idea. Aquí nos preguntamos entonces, bueno, pero si no está el monarca legítimo en España, ¿tenemos nosotros que obedecer entonces al gobierno español que está siendo regentado por un tirano que ni siquiera es español? Esto no pasa, evidentemente. Pero imagínense que de pronto ustedes se encuentran viviendo en un país en el cual el presidente o el rey es de otro país. ¿Se imaginan eso? Del país de al lado. ¿No les parece? No. Yo sé que eso no pasa en el mundo actual. Pero imagínense de pronto que estamos aquí en Venezuela y un colombiano está mandando cosas como esas. Yo sé que eso no pasa, pero imagínense. Eso estaba pasando en España de momento. Menos mal que ya no pasa. Eso pasaba hace 200 años. Cuando eso pasaba hace 200 años,
a la gente como que les ponías brava, pues. Bueno, pana, mira, está mandando José Bonaparte, está mandando Napoleón Bonaparte, no nos podemos dejar. Y dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Los mantuanos, es decir, la gente con dinero, intenta hacer una suerte de república constituida por ellos mismos porque tenían mucho dinero y ellos eran descendientes de los conquistadores. Entonces, eso es lo que se llama en la historia de Venezuela la famosa conjuración de los mantuanos, el año 1808, que evidentemente no llega a nada. Al final el capitán general como que los llama y le dice, mira, vale, quédate quieto. No, quédate quieto. Entonces se quedan quietos y cada quien se va para su sitio y ya, pues. Pero pasa otro año y Napoleón Bonaparte se ve indetenible. Napoleón de alguna manera había destrozado los ideales de la Revolución Francesa. Napoleón de alguna manera había devorado a los revolucionarios franceses al hacerse el hombre más poderoso de todos. ¿Dónde estaba la libertad, la igualdad y la fraternidad si teníamos a un hombre que se consideraba más grande que todos los hombres? Siendo así, llaman entonces al abogado más brillante de la época de la Capitanía General de Venezuela para preguntarle qué hacer. Y Roscio no da una respuesta de esta que, bueno, no estamos entre vencer o morir, necesario es vencer, o tenemos que ser libres. O sea, no sale con una de estas respuestas rimbombantes, sino que sale con un razonamiento bien pensado. Roscio dice, a ver, la bula papal de Alejandro VI, Alejandro Borgia, cuando él separa los territorios del Nuevo Mundo y los ordena y se los otorga a diferentes monarquías, señala que toda esta parte va a ser de la legítima monarquía española. Roscio dice, la legitimidad viene dada evidentemente por su origen, que según la monarquía española venía de Dios. Pero lo que pasó en España fue un acto de fuerza. Es decir, José Bonaparte llegó allí gracias a las tropas francesas. Si Murat con los coraceros franceses no se encontrara en Madrid, de ninguna manera José Bonaparte sería rey. De esta manera ellos no son legítimos. Y si no son legítimos, entonces la soberanía que proviene de Dios pasó al rey y ahora no se encuentra en ninguna parte, tiene que venir hacia los habitantes del territorio. Es decir, hacia nosotros. Nosotros hemos retomado la soberanía. La soberanía ya no se encuentra en manos de Fernando VII ni en manos de José I, ni mucho menos Napoleón Bonaparte. Está en el pueblo. Este es el razonamiento de Juan Germán Roscio. No es nada sencillo. Lo he minimizado al mínimo. El razonamiento que hace Roscio es mucho más profundo que este y está realmente en el manifiesto que hace el mundo en la Confederación de Venezuela. Y también está de alguna manera en el acta del 19 de abril de 1810 y después es ampliado en el acta del 5 de julio de 1811, redactadas por él. Pero Roscio piensa, si nosotros decimos que al hacer un nuevo gobierno somos libres totalmente, puede traer un gran descalabro, puede traer una guerra espantosa, y nosotros no queremos una guerra que masacre y destruya nuestros territorios. Esa es la razón por la cual el 19 de abril de 1810, ustedes van a recordar la famosa pintura, esa pintura que está aquí. Todos la han visto, ¿no? Que va Vicente en Para muy tranquilamente porque es uno de los días santos, va a la iglesia, entonces lo llaman y le dicen, a Cabildo, pero a Cabildo. A mí me encanta esa pintura. A Cabildo. Entonces se van a Cabildo. Y cuando él entra, él está esperando a los blancos peninsulares que estaban allí, ¿sabes? Los que ejercían gobierno. Se encuentra con el Germán Roscio sentado. Bueno, ¿y usted qué hace aquí? Él dice, yo soy diputado del pueblo. Gracias al razonamiento que él había hecho, él se consideraba a sí mismo diputado del pueblo. Y de esta manera entonces se hace que sacan al funcionario bonapartista, que era Vicente Emparan, junto con toda la gente que estaba con él, y lo mandan fuera del país. Así se hace la Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando VII, nuestro señor el rey que amamos tanto y está preso. Se hace por prudencia, porque vaya, era un problemón de pronto decir, mira, independencia. Podía pasar una guerra en la que te destruyeran la mitad del territorio, en la que te mataran a uno de cada 3 hombres. Lo que pasó después. Pero bueno, en ese momento no se quería que pasara. Roscio no quería que pasara. Entonces Roscio recomendaba sosiego, calma. Hay historiadores que tienen diferentes puntos de vista. Sin embargo, Caracciolo Parra Pérez, en su famoso libro Historia de la Primera República de Venezuela, de hecho dice que Simón Bolívar, que era un muchacho en este entonces, no estuvo de acuerdo con esto que consideraba que era una especie de trapo tibio. Entonces él no quiere participar el 19 de abril, porque no, ¿qué es eso de que Fernando VII hay que matarlo? Bolívar, no, hay que matarlo. Entonces
Por eso es que él no está presente en este 19 de abril. Ahora bien, tenemos entonces que habíamos hecho una junta conservadora, es decir, teníamos una junta de gobierno, es decir, nosotros mismos estábamos mandándonos por primera vez. Vaya. Rosio dice, bueno, hay que mandar misiones diplomáticas a los países que realmente están detentando algún poder en el orbe mundial a fin que nos apoyen. Es por esto que va el hermano de Bolívar, Juan Bolívar, va a Estados Unidos. Y es por esto que Simón Bolívar dice, bueno, vamos entonces, vamos a Inglaterra. Wow, se puede imaginar este muchacho de 20 años que tenía esta cabeza caliente. ¿Ustedes se imaginan mandarlo él solito a dialogar con el primer ministro? Rosio dice, bueno, vamos a llevar a Andrés. Andrés Bello era 1 año y medio más o menos mayor que Simón Bolívar. De hecho, lo conocía, había sido maestro de él alguna vez. Y le dice, bueno, también que vaya Andrés. Pero eran 2 muchachos de 20 años que iban a hablar con la mayor potencia del mundo, después de los franceses. Entonces llaman a un señor ya de 50 y tantos años que había ejercido todos los cargos políticos en la Capitanía General, Luis López Méndez. Y Luis López Méndez se da con estos 2 muchachos allá a hablar directamente con los primeros gobernantes de Inglaterra. Esto también es historia contada. Cuando van para allá, evidentemente, Francisco de Miranda era el hombre más buscado por la corona española. Sí, él estaba totalmente en contra de la corona española y ya estaba haciendo varios planes en todo este territorio para intentar hacer puras provincias libres. Claro que le dijeron a Miranda, mira, si nosotros estamos haciendo la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, pues mira, no vayan a buscarse a Miranda, porque es que él está en contra de Fernando VII, no sé cómo se lo explico. Punto está que como Bolívar estaba pagando el viaje y él quería conocer a Miranda porque era su héroe, entonces, bueno, pues vamos a buscar a Miranda, y se van a buscar a Miranda. Y bueno, de alguna manera lo convencen. Andrés Bello se queda en Londres junto con Luis López Méndez. Bolívar viene en un barco diferente al de Miranda y Miranda llega a Venezuela. Miranda regresa. Sé que lo han visto en alguna parte. No es así, una película terrible. A ver, hay quien dice, una vez más hablo de los documentos de la época. El historiador con el cual yo más estoy de acuerdo al respecto siempre es Parra Pérez, que es el que realmente estudió los documentos que están en Inglaterra. Y al parecer, Francisco de Miranda, cuando se baja aquí en La Guaira, se baja con su uniforme de mariscal francés. Yo no lo creo, porque, vamos, si estábamos en contra de los franceses que eran muy malos, ¿cómo es que entonces que ahora nos vamos a vestir de mariscal francés? Claro, él se viste de mariscal francés de la República, mucho antes de la barbaridad que hizo Napoleón, pero igual no lo sé, me parece que es como algo muy peliculesco. Imagínense de pronto ese calor que hacía en el puerto de La Guaira y este hombre ya cercano a sus 60 años, Miranda nació en 1750, 60 años, se va a Miranda con sus espuelas de oro, con su zarcillo de oro, con su uniforme. Ese calor me imagino horrible. Caminando por allá hasta Caracas es una cosa espantosa, pero bueno, a lo mejor lo habrá hecho. Nadie lo sabe con certeza. Sería una mentira decirlo. El punto está que Miranda llega. Y con Miranda llega la parte más radical de aquellos que querían la independencia a cualquier costa. Juan Germán Rosio no es que no quisiera la independencia, y eso lo podemos leer en varios de sus documentos, en varias de sus cartas privadas. Él quería la independencia, pero como lo habían hecho los norteamericanos, tuvieron una guerra breve y después pudieron invertir en el país y comenzaron a hacer su república como ellos quisieron hacerla. La democracia que conocemos de Washington y Jefferson. Él no quería una guerra a una gran escala. Pero se pusieron a hacer el Congreso se puso a deliberar. Ya en ese entonces es electo Francisco de Miranda como uno de los diputados del Congreso. Rosio también es uno de los diputados del Congreso. Y una de las frases que a mí me llamó más la atención los días previos al 5 de julio es que cuando Rosio se para, se señala que lo están pitando de uno de los balcones. Lo está pitando el balcón de la Sociedad Patriótica. ¿Qué era la Sociedad Patriótica? Eso había sido creado en el 19 de abril de 1810, pero la Sociedad Patriótica no era más que un grupo de mantuanos, muchachos muy jóvenes, que eran admiradores de Francisco de Miranda Ultranza, y eran admiradores de todo lo que él dijera. Entonces, como Rosio de alguna manera representaba la prudencia en contra de la gallardía y la heroicidad
a toda templanza. Cuando él se paraba, por lo general lo pitaban. Entonces estos muchachos lo pitan, no, que tú no quieres la independencia. Y Rosio dice, ya va, yo quiero la independencia. Pero no estoy muy convencido de que sea el momento de dictar la independencia. Hay dos razones fundamentales. Una de ellas es, tenemos muy poca población. Poquísima población. La segunda es, tenemos aún 3 provincias que podemos considerar que están en contra. Maracaibo, Guayana y Coro. Ojalá ellos estén a favor de nosotros. Sin embargo, yo no soy el que voy a decir que no a la independencia, siendo que también creo que debe darse. Bueno, después de Rosio se para Francisco de Miranda y en las actas ustedes pueden leer que da un discurso increíble diciendo lo importante es la libertad, no importa, hay repúblicas más pequeñas que han sido declaradas libres, y bueno, da un discurso y todo el mundo lo aplaude. Imagínense a Miranda en esa época, un tipo impresionante, ¿no? Bueno, se termina declarando la independencia el 5 de julio de 1811, al menos lo que tenemos fechado, y el que redacta el acta de independencia junto con Francisco Esnardi es Juan Germán Rosio. Aquí tengo yo que señalarles algo que en lo absoluto quiere ser un exabrupto, pero de un análisis concienzudo que se hace de la obra de Rosio en sus escritos jurídicos anteriores y de los escritos posteriores de Juan Germán Rosio, uno puede señalar que el acta de independencia, a mi entender, Rosio la dictó y Esnardi la copió. Porque lo que está allí es lo que Rosio venía diciendo desde hace años y lo que Rosio después va a desarrollar. No estoy diciendo que Esnardi no le habrá dado uno que otro consejo, pero realmente parece escrita exclusivamente por Juan Germán Rosio. Luego que tenemos entonces la libertad, pasa otra situación. Bueno, vamos a hacer una constitución. Hacemos una constitución, pues. Esto es sencillo. Y llega Miranda y dice, claro que sí. Yo tengo una ya lista. No, pero es que tú sabes, esto es una república, tenemos que reunirnos, Miranda, y bueno, vamos, no, pero yo tengo una. ¿Para qué? Si yo tengo una ya. O sea, que está un incanato demasiado espectacular. Que está el Inca, entonces tienes aquí una cosa increíble. No, aquí somos más republicanos, ¿sabes? No somos... No. Bueno, se pone entonces a discutir. Y por eso es que siempre se ha señalado que Rosio y Miranda se tenían abierta animadversión. Yo que he revisado las comunicaciones oficiales y las cartas que se mandaban entre ellos, yo no veo ninguna animadversión. O sea, realmente, mira, no compartían el mismo pensamiento político, ¿no? Eso es normal. Yo creo que en una república está bien que uno discrepe del pensamiento de los otros y no por esto uno es malo y el otro es bueno, ¿no les parece? Eso es lo que yo pienso. Rosio es electo junto con Miranda, junto con Gabriel de Ponte, entre otros, para hacer la Constitución Federal. Y en la Constitución Federal no se hace incanato ni nada por el estilo. Se hace una constitución liberal en la cual se intenta que siempre el poder ejecutivo esté totalmente dominado, sujeto a la norma, que el parlamentarismo sea la regla, y se defienden grandes principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entre otras de las grandes maravillas que tiene la Constitución del año 1811, se encuentra la instrucción pública obligatoria y se encuentra también la ayuda hacia los pobres. Es decir, aquellos que estén en situaciones de desventaja, etcétera, hay que intentar ayudarles para unirlos a la causa de la República. Entre otras de las cosas maravillosas de esta Constitución, se señalaba textualmente que los militares exclusivamente estaban para periodo de guerra. Eso claramente pasaba en esta época que estamos muy avanzados, no, pero ustedes imagínense ver un montón de cuarteles de militares allí que están vendiendo harina, cosas de esas raras, ¿no? Eso no pasa. En esa época a lo mejor había muchos militares más de lo que hacían falta. Entonces Rosio decía, bueno, pero si estos señores es para hacer guerra, ¿para qué vamos a tenerlos allí sin hacer nada? Eso es un gasto de dinero. Que se licencien, trabajen de otra cosa, y si necesitamos en etapa de guerra, pues los traemos en etapa de guerra. Eso es lo que señalábamos en el Rosio. Entonces, en la Constitución del año 1811 todo esto es recogido. Tenemos la que a mi entender es la mejor Constitución que se ha dictado en la República de Venezuela, y el que esté en desacuerdo conmigo, respeto totalmente su opinión, pero podemos discutirlo a profundidad comparando textos constitucionales. Me parece que es la Constitución más liberal y la que garantizaba un mayor crecimiento. Es más, yo creo que si no es por los sucesos que voy a narrar a continuación, esa Constitución podría seguir vigente tal cual como la de Estados Unidos, con algunas enmiendas, pero podría seguir. Eso es lo que yo considero. Sabemos, mis queridos amigos, lo que pasa después. Sabemos que Miranda no se lleva bien con los optimates. Cuando me refiero a los optimates, me refiero a los otros mantuanos que también ostentaban cargos de gobierno
en esta primera república. Miranda quería que le subieran el sueldo, entre otras las cuestiones que se puede ver de los documentos oficiales. Quería que le pagaran el sueldo de un general europeo. Dice, mira, aquí no hay casi plata, no te podemos pagar lo que tú pretendes. No, pero ¿cómo se les ocurre? Yo luché aquí, luché allá, etcétera, porque parece, y yo sé que siempre los fanáticos de Miranda se ponen muy bravos conmigo, pero señala también la historia que Miranda como que tenía una gran propensión a hablar mucho de él. Claro, el tipo había hecho cualquier cantidad de cosas, o sea, imagínense, o sea, tú sentabas con él y claro, quería hablar de su vida. No, yo estuve en Francia, bueno, yo luché y me iban a cortar la cabeza y no me la cortaron. Y esto y lo otro, ¿no? Y Catalina, qué hembra. O sea, yo me imagino que el tipo era una cosa así más o menos. Un hombre normal, tú te puedes caer a palo con Miranda y se pone que te cuento de su vida. No, vale, no, Miranda, mira, aquí tenemos este vaso. Ese vaso me recuerda mucho una vez que yo estaba en Estados Unidos y Washington me dio un igualito, o sea, algo así. Entonces como que la gente no le caía muy bien esto. E imagínense, eso lo trata, a mí me gusta a veces leer novelas fabuladas porque están a veces tratadas según documentos históricos. Mario Sickman, un argentino, él tiene una novela que se llama Los años de la guerra a muerte. Y él muestra más o menos una conversación que a lo mejor se habrá dado entre Miranda y los muchachos. Porque Bolívar era un chamo, tenía 20 y tantos años, y todos estos eran unos chamos de 20 y tantos años. Y entonces todos agarraban y cuando les preguntaban, ¿y tú qué eres? Yo soy el coronel Bolívar. Ay, ¿eso dónde? Yo soy coronel. O sea, se nombraban de cargos militares ellos, así tenían uniformes hermosos y al parecer Miranda como que le daba risa. O sea, estos chamos son coroneles y son mayores, etcétera, pero porque ellos se los han nombrado, pues, y se compraron unos uniformes con su dinero, pero ¿dónde ellos sacaron esto? Bueno. Entonces Miranda pierde el apoyo de la Sociedad Patriótica. De hecho, está muy bravo con Simón Bolívar. Decía que era un muchacho cabeza caliente muy peligroso, de que había que tener cuidado. Y a pesar de que ganamos algunas batallas, comenzamos a perder batallas. Y aquí también quiero decirles otras cosas. Yo sé que ustedes están acostumbrados siempre a que les digan, y llegaron los españoles. Y claro, los españoles tenían muchas más armas que nosotros, porque ellos venían allá de España. Y sí, no. A ver, estábamos luchando venezolanos contra venezolanos. No, mejor. Estábamos luchando españoles contra otros españoles. Los que se levantaron en contra de la Primera República, les voy a dar la gran sorpresa. Eran otros españoles nacidos aquí, es decir, lo que hoy en día conocemos como venezolanos. Imagínense que de pronto estamos aquí en Caracas y se levantan todos ustedes y dicen, a partir de ahora vamos a hacer la República de Caracas. Ya, pero no somos venezolanos. Caraqueños. Pero venezolanos y cumanenses, contad con la muerte aunque uno sea ahí. O sea, una cosa de esa. Vamos. O sea, nosotros nos consideramos españoles, que éramos españoles, y de pronto de la nada se había levantado una república que decía que no era española, y esta gente que creía en Dios, que creía en la iglesia, que creía en el Padre, que no sabía leer y escribir, y que estaba acostumbrada a seguir órdenes, de pronto decía entonces que los herejes eran los que estaban mandando. Entiendan la complejidad del asunto. Rocio y los otros intelectuales decían, pana, hay que publicar todas las actas de todas las asambleas y leérselas siempre a la gente para concientizarla. Por ello la instrucción pública es necesaria, porque necesitamos que todos sepan leer y escribir. Porque si todos saben leer y escribir, entonces ellos van a entender nuestra llamada. Bueno, las cosas no se dieron del todo así. Los curas sobre todo abogaron diciendo que estos herejes estaban intentando destruir al monarca. Qué bueno que era Fernando VII, qué bonito que era. Se levantan varias guarniciones, se levantan estas 3 provincias que ya he mencionado con anterioridad y se hace la guerra entre nosotros. No vinieron españoles malvados, todos bien armados. No. Éramos nosotros contra nosotros, punto. Sí, había unos cuantos generales, unos cuantos soldados españoles, es verdad, pero no, éramos nosotros contra nosotros. Diciendo unos que queríamos ser españoles y otros que no queríamos ser españoles. En esta tremenda pelea que se da, llega un capitán de fragata. Un capitán de fragata, no le estoy diciendo un general, no le dije general. No les estoy diciendo coronel. No. Capitán de fragata. No les estoy diciendo artillero. ¿Qué les dije? Capitán de fragata. O sea, un señor que era capitán de un barquito. Ese señor se llama Don Domingo de Monteverde. Y Monteverde tenía muchos amigos entre las personas, entre los mantuanos en general. Se había casado con alguien, tenían alguna clase de familiaridad. Pero este señor llamado Don Domingo de Monteverde era un capitán de fragata, es decir, no tenía los mayores conocimientos militares como para lo que nos ha mostrado en la historia de Venezuela, que llegaron los españoles con tremendas técnicas militares y nos superaron. No, lo voy a decir por última vez para no fastidiar, era un capitán de fragata. Entonces, como estábamos perdiendo tantas batallas,
nos conseguimos con que, bueno, mira, aquí el mejor general es Miranda y él es el que sabe. Vamos. Y contratamos a Miranda y le decimos, Miranda, usted va a ser el generalísimo. Usted es el jefe. Entonces Miranda dice, ok, yo voy a aceptar el cargo siempre y cuando en mi ejército no esté Simón Bolívar, que es un peligro. Entonces él saca a Bolívar y Bolívar acude a este ejército gracias a que el Marqués del Toro lo nombra en un cargo oficial dentro de sus propios hombres, y por eso es que Bolívar está allí. Pero Bolívar se llevaba muy mal con Miranda en estas instancias. Le estoy hablando de papeles oficiales. Yo sé que a veces es un poco chocante cuando uno trata estos temas, porque a uno le ha enseñado de pequeño que Simón Bolívar y Francisco de Miranda se querían mucho, que no era así, entre otras situaciones. El punto está, un historiador cuyo nombre no revelaré, yo me reuní con él hace unos meses ya, él me decía, mira, Miranda, tú lees sus batallas europeas, y en efecto, el tipo era un duro. El tipo sabía de matemáticas, de cosas. Él vio una plaza fortificada y bueno, sacaba unos cálculos, una cuestión y la tomaba. Un tipo duro. De hecho, él toma Valencia. O sea, él sabía de esto. Pero cuando tú lo veías en campo abierto, tú te pones a revisar las batallas europeas que él luchó y era horrible. O sea, lo masacraban. Entonces, bueno, otra de las cosas que él me señalaba, porque a mí me encanta que me hagan estos señalamientos, valga la redundancia, porque me hacen pensar. Si Bolívar no era un militar de artillería, ¿cómo entonces es que Miranda, que es el mero sabroso, que es el jefe, lo manda a que él custodie donde está toda la artillería, que es el castillo de Puerto Cabello? O sea, nunca lo han pensado. O sea, yo sé que hay gente que piensa, ay, militares. No, todos los militares son iguales. Es igual que también pasa con los abogados. No, tú no eres abogado, pues. Es que hay abogados que nos dedicamos a civil, otros a constitucional, otros son penalistas. Pues no es lo mismo. No, ya va. No. Yo sé que hay unos fenómenos que tú los ves y te dan una tarjeta y te dicen civil, mercantil, penal, agrario, laboral. Y uno, wow, este tipo es un genio. Este sabe de todo, es especialista en todo. Qué chévere. Pero bueno, yo no puedo ser especialista en todo, yo que soy abogado, ¿no? Bueno, igualmente los militares, o sea, los capitanes de fragata no son especialistas en infantería y no son especialistas en artillería. Bueno, Bolívar, que era un muchacho y que no era especialista en artillería, lo dejaron cuidando el castillo de Puerto Cabello, donde estaba toda la artillería. Al parecer, una vez más son chismes históricos, no hay certeza. A Bolívar se le ocurre salir por allí, etcétera. Algo pasó, Bolívar no estaba en el castillo, o estaba jugando el tresillo, no sé con quién. Bolívar no estaba. Hay malas lenguas terribles, porque a veces uno lee las chepas candelas históricas y son muy malas. Dicen que parece que una dama le mandó una carta y que, bueno, vienes ahorita o nunca. Y Bolívar dijo, bueno, yo vengo un ratico, voy a ejercer el comando y después vengo. Una cosa así. El punto está que cuando Bolívar llega lo reciben a balazo. Claro, en Puerto Cabello había más prisioneros que soldados. Y todos estaban a favor de la causa de España. Eso hace que Bolívar, que intenta recuperar el castillo de Puerto Cabello, lo pierda. Y de hecho le manda comunicaciones a Miranda. Por fin le llega una comunicación a Miranda, que estaba cenando con Rosso y con otro de los hombres de la Primera República, y Miranda, que hablaba mucho el francés, tienen que entender que Miranda se fue de aquí muy joven, y Miranda hablaba fundamentalmente era francés, de hecho se le había olvidado en gran parte castellano, dice en francés, yo no hablo francés, Venezuela ha sido herida en el corazón. Claro, estaban las armas ahí. ¿Qué hacer entonces? Teníamos a un Miranda que era el jefe máximo del ejército, que no se llevaba bien con sus generales y con sus hombres. Teníamos a un Domingo de Monteverde que por el contrario estaba defendiendo la santa causa de Fernando VII y todo el mundo se le pegaba. O sea, los ejércitos, no, bueno, vamos con el rey. Y desertaban. ¿Qué hacer? Bueno, Miranda piensa una cosa que no parece una locura. Mira, pues yo voy a capitular. Capitularé, yo me voy por allí y otra vez seguimos la guerra después. El problema con Miranda está, una vez más le digo, en los documentos de la época, es que señalan algunos documentos de la época que por lo visto Miranda tenía un buque, tenía un barco con un oficial de otra nacionalidad en La Guaira, esperando a Miranda. A Miranda. O sea, él no se iba a ir con sus amigos. No, Miranda. Él. La precapitulación se celebra en San Mateo, entre un representante de Miranda y un representante de Domingo de Monteverde. Y la final se iba a firmar, decía el mismo texto de la precapitulación, se iba a firmar en Caracas, entre Francisco de Miranda y Domingo de Monteverde. Pero Miranda no era tan tonto. Miranda dijo, yo no voy a confiar en que él va a respetar esto. De esta manera, él está esperando su barquito y
sabemos todo lo que pasa y no vamos a detenernos en esto porque estamos hablando sobre Rosio, pero esto es importante que lo sepan. Ella me va a decir, y ahí fue cuando Bolívar traicionó a Miranda. Mira, pues no sé, nada más se los voy a dejar para que lo piensen, porque a mí me encanta siempre que en mis charlas se queden con muchas preguntas, muchas más que certeza. Miranda, al parecer, tenía el tesoro, parte del tesoro de la República y se lo iba a llevar para comprar armas y comprar mercenarios y venir para acá, pero estaba dejando a todos sus amigos, pues a todos los otros hombres de Primera República. Entonces, por lo visto, se enteraron de eso, y lo que sí es un hecho histórico es que Bolívar entró en cólera. Sí, el chamo que había perdido Puerto Cabello, ese entró en cólera, se llevó un revólver y iba a fusilar a Miranda. De hecho, Bolívar se va a La Guaira a fusilar a Miranda. Pero el famoso Miguel Peña, que después va a ser muy famoso, incluyendo también a Casas, que eran los jefes de La Guaira, le dicen no, porque ya nosotros hemos pactado con Domingo de Monteverde que le vamos a entregar a Miranda y él nos va a dar un pasaporte para irnos, pana. Y en efecto, Bolívar no fusila a Miranda, Monteverde entra, agarra a Miranda y posteriormente nos conseguimos con que a Bolívar le dan un pasaporte a esta gente y esta gente se va realmente. Ajá, todo muy bonito, ya sabemos lo de la historia de Miranda y Bolívar, lo traicionó, quizás no lo traicionó, quizás quién tenía razón. En el diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Croix, Bolívar le dice algo así a Perú de la Croix, como que yo en ese entonces pensaba que Miranda era un cobarde. A mí me gusta leer el diario de Bucaramanga porque parece que Perú de la Croix copiaba todo lo que le decía Bolívar, o sea, lo copiaba. Y es muchos años después donde uno puede ver las cosas con otra visión. Ajá, ¿y qué pasó con los otros? Porque esta es la historia que ustedes le han contado, estas son las películas que ustedes han visto. Esto es un bochinche. Entonces llega el otro y le dice, no es un bochinche. Eso es lo que ustedes han visto en las películas. Está bien, todo esto es lo bonito, ajá, lo que vende. ¿Y qué pasó con Rosio? ¿Qué pasó con José Félix Sosa? ¿Qué pasó con el cura que se puso detrás de Vicente Emparan y dijo, no, ¿se acuerdan, Madariaga? ¿Qué pasó con ellos? Porque recuerden, Miranda se iba y los otros le dieron unos pasaportes. ¿Y esto? Aquí se firma entonces la capitulación definitiva en Caracas y les perdonan a todos la vida, ¿no? Y sus bienes y etcétera. Pero un día, eso menos mal que tampoco pasa ya en Venezuela, ni en Venezuela no pasa. O sea, ustedes se imaginan que uno lo metan preso por lo que uno está pensando. Eso ya no pasa, ¿verdad? Nosotros hemos avanzado, son 200 años, o sea, después de 200 años eso ya no pasa. Un día estaba este señor Monteverde y dice, esta gente está pensando otra vez en delinquir. Sí, están pensando, lo sé. Vamos a meterlos presos a todos. Pero ya va, es que la capitulación los perdona y ellos no han hecho más nada. Presos todos. Y Monteverde le manda una carta a don Fernando VII diciendo, mi querido rey, aquí le mando a estos 8 monstruos producto de todos los males de América. Agarran preso a Rosio. O sea, este señor que había sido el gran abogado, que había sido el maestro de esta gente, que era un hombre tan respetado, de pronto lo agarran, lo desnudan en lo que hoy en día conocemos como la Plaza Bolívar, era la Plaza Mayor, lo lanzan en los excrementos de las fieras y lo humillan y lo ponen en el cepo. ¿Saben qué es el cepo? Una cosa que uno ponía en la cabeza allí y junto con todos los otros. Y después los mandan desnudos también a Cádiz. O sea, les violaron todo. Pero ¿saben qué hacía Rosio en todo este momento? Me están violando mis derechos. Apelo en contra. O sea, Rosio está intentando usar todos los artefactos jurídicos. Pero bueno, le están dando golpes, pues. O sea, a veces utilizar el derecho contra la fuerza es un poquito difícil porque la fuerza te da, pues. Juan Germán Rosio entonces hace algo bastante llamativo. Mientras a Francisco de Miranda lo mandaron a la Carraca, él estaba allí, al parecer tenía su mayordomo, podía salir a caminar, a dar unos pasitos. Era una especie de preso político, Miranda. Preso político. ¿Ustedes saben dónde mandaron a Rosio y a los otros 7 señores? Después de Cádiz, a Ceuta. Esa es una parte de España que está en África. ¿Saben? En la peor prisión, así, el hueco, allí los mandaron a ellos. Yo me imagino, bueno, a lo mejor si Arturo Michelena sabe esto, pinta a Rosio a esta gente, bueno, no sé, en las peores condiciones. Entonces pone a Miranda así, como aburridísimo. Sí, con todos sus libros, fastidio. Quiero escaparme, o sea, algo así. Pero estos señores que se fueron a pasarla mal, nadie trata de eso. Nadie. Siendo esto así, siendo que nos conseguimos con Juan Germán Rosio preso en Ceuta, ¿qué iba a hacer Rosio? O sea, ¿cómo iba a salir el de allí? Él iba a salir, ¡vuelvan cara! Algo así. Me imagino, ¿no? Porque eso es lo que uno le ha enseñado. A uno lo criaron desde muchacho, mostrándole que uno puede hacer una cosa sumamente loca, pero si uno es valiente, se puede.
vuelvan cara, no sé, todas estas situaciones militares que uno le ha metido en la cabeza. Bueno, no, Roscio estaba preso, estaba bien preso. Estaba preso, le habían violado la capitulación, él había apelado un montón de veces en contra del rey y nada. Ahora bien, Ceuta está enfrente de Gibraltar. Gibraltar es de dominio inglés. Roscio logra escapar, se le pagan una cosa a unos guardias y se escapan con 4 amiguitos más. Se escapan a Gibraltar. Entonces le dicen al gobernante de Gibraltar: señor, a nosotros se nos vulneró nuestro derecho de habeas corpus. Esa garantía la establecieron ustedes los ingleses. Nos violaron el derecho a la libertad personal. Ustedes tienen que garantizárnosla, por Dios. Ajá, pero ¿cómo? ¿Dónde consta eso? En la capitulación. ¿Y dónde está la capitulación? Es un hecho notorio que esa capitulación existe. A uno que es abogado le llama mucho la atención que Roscio dijera esto, porque el hecho notorio, esa figura jurídica, se desarrolló en el siglo XX. Y aquí Roscio la maneja, mira, pana, es un hecho notorio, eso existe. No tengo yo que traerla para que usted sepa que nosotros capitulamos y que esa capitulación existe, señor. Bueno, al gobernante inglés le dio mucho miedo y dijo: no, yo lo devuelvo a Ceuta. Entonces lo devuelve a Ceuta. Este acto jurídico es una lesión que está realizando un funcionario inglés en contra de un ciudadano del mundo. Y adivinen qué hace Juan Germán Roscio. Él le pide a un amigo del inglés que se llama Thomas Richard una hoja. Entonces escribe: escrito de habeas corpus. Eso mismo que hacemos los abogados hoy en día. Bueno, en Venezuela no. En Venezuela no. Son otros países que la gente se la llevan presa. O sea, hay una prisión en un sitio que se llama el Helicoide. Eso no es en Venezuela. Pasa en otros países donde hay presos políticos. Bueno, allí hacen escritos de habeas corpus. Bueno, él hace un habeas corpus en la época y se lo dedica al príncipe regente inglés, porque el rey de la época ya había enloquecido y su hijo era el que era el regente. Entonces eso lo manda a él: señor, en el país del habeas corpus, que usted es el rey, a mí me violaron mi derecho de habeas corpus porque me han vulnerado una capitulación y yo pedí que no se me vulnerara más y un funcionario de usted me lo incumplió, razón por la cual usted tiene que sacarme de aquí. Increíble. Cuando yo leí ese habeas corpus, yo, pana, se habla de la leyenda del habeas corpus de Roscio, pero yo leí el habeas corpus, vamos, lo reproduzco en el trabajo que les he hecho mención. Es impresionante la calidad jurídica del habeas corpus. Entonces, en esa época, en el Parlamento británico, se habló de eso. Varios miembros, diputados del Parlamento británico dicen: ya va, nosotros tenemos que proteger a ese señor, porque le violaron el habeas corpus y nosotros somos los que damos el habeas corpus. Y entonces hablan con el rey Fernando VII y Fernando VII libera a Roscio. Es más, esto se les estoy diciendo yo a ustedes, que a pesar de que han sido acostumbrados siempre a que todos estos actos heroicos son los únicos que logran sacarlos a ustedes de problemas, que a través del derecho, que a través de tener la razón y de saber cómo emplearla, uno puede también lograr cosas. Roscio lo logró, pana. Sí, Fernando VII, el tipo más autoritario, más absolutista, el que cuando lo hacen jurar la Constitución española se llama a los 100.000 hijos de San Luis desde Francia. O sea, es decir, él hace que pasen tropas extranjeras a su territorio para matar a los disidentes y él quedarse en el poder. Este absolutista, este hombre malvado, terrible, es el que libera a Roscio, gracias al escrito de habeas corpus. Vaya, estamos hablando entonces nada sencillo. Ya hasta aquí la vida de este señor es increíble, pero vamos a seguir. Una de las facetas fundamentales de Roscio fue que fue un gran maestro. Ese que ustedes dicen que siempre, ¿no? Andrés Bello fue un maestro del Libertador. Andrés Bello nació en el año 1781, en noviembre. Simón Bolívar nació en el año 1783, en julio. Un añito y algo de diferencia. Dicen las malas lenguas históricas, una vez más se los digo, que Andrés Bello, que ya era un genio por ese entonces, va a ser uno de los tutores de Simón Bolívar, de los preceptores por lo menos, y no se la cala. Al parecer el joven Simón era terrible, ¿no? Un muchacho difícil. Siendo esto así, Roscio Bello sí estuvo como maestro y al parecer fue secretario por unos meses de Juan Germán Roscio. De hecho, cuando Bello habla de Roscio, dice: de la naciente libertad no solamente fue uno de sus principales ideólogos, fue maestro y padre.
Y esto lo dice Andrés Bello cuando ya Simón Bolívar ha liberado todo. O sea, para Andrés Bello, el padre de la libertad republicana de estas tierras no era Simón Bolívar, era Juan Germán Rocio. Francisco Javier Llanes, que es el otro que está al lado, es considerado uno de los hombres de lo jurídico más brillantes de Venezuela. De hecho, él escribió unos libros increíbles que se llaman Compendio de la Historia de Venezuela desde la conquista hasta el año 1821. Escribió el Manual del Político Venezolano, un tipo brillante. Fue pasante en el bufete de Juan Germán Rocio. O sea, no estamos hablando que el señor era cualquier cosa. Vaya, era increíble. Entonces vamos otra vez al Rocio que se escapa de Ceuta. Rocio era un hombre tan responsable que entonces él no se viene para acá. Él se va a las Antillas. Se va a las Antillas, se escapa porque a pesar de que lo habían liberado los españoles, lo tenían perseguido. Y los primeros días del año 1817, él llega a Filadelfia. Aquellos que tengan conocimiento al respecto saben por qué llega a Filadelfia, la gran ciudad de la libertad norteamericana, donde sonaron las campanas de la libertad de Washington, de Jefferson, de estos hombres. Y allí publica el primer manual hispanoamericano de filosofía política, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en el año 1817. Estas cosas raras, la primera edición que se hizo de ese libro en Venezuela fue en el siglo XX. Wow. A pesar de ello, era el libro de cabecera de Benito Juárez. ¿Saben? Ese mexicano que a lo mejor habrán escuchado que señalaba siempre a ultranza que el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, Benito Juárez era un gran admirador de Juan Germán Rocio. Entonces, este Rocio que está por las Antillas, que después va a Estados Unidos, es llamado por Simón Bolívar. Bolívar le escribe una carta a Madariaga, también dirigida al que dice: yo me tomaría como una afrenta que ustedes no vinieran para acá a colaborar con el crecimiento de la República. El punto, entonces, Rocio viene a América y Bolívar lo usa de todo. Mira, funcionario de esto, presidente de esto, presidente de los parlamentarios de esto, redáctame tal constitución, o sea, todo. Claro, el hombre era un genio. Imagínate tener a Rocio en tu equipo de trabajo, debe ser demasiado chévere. Mira, toma esto, y él lo hace. Tiene un genio allí. Pero ahora bien, Rocio hacía su trabajo, pero había gente, eso tampoco pasa hoy en día, que está en la cosa pública, pero entran a la cosa pública con una gana como de agarrarse una plata, de agarrarse unos reales. Entonces hay un señor colombiano, él había nacido en la Nueva Granada, que se llamaba Sea. No sé si lo han escuchado. Hay un municipio venezolano que se llama Sea. Francisco Antonio Sea. Rocio decía de él que él tenía todas las virtudes republicanas y todos sus defectos. De hecho, Sea fue mandado varias veces por Bolívar al extranjero para negociar unos empréstitos y le daban el empréstito. Entonces, por lo menos, a él decía, Bolívar le decía a él: señor, usted negoció un empréstito de 2 millones. Entonces él llegaba y le decía: necesitamos un empréstito de 3,5 millones. Entonces los ingleses le decían: bueno, tienes un empréstito de 3 millones. Y él le decía a Bolívar: señor, nos dieron uno de 1,5 millones. Pero así, o sea, es que están las pruebas. El señor se compró unas casas increíbles, a la hija le montó una dote. Eso que ya no pasa, evidentemente, aquí ya en Venezuela. Todas las partidas presupuestarias se verifican. Eso ya no pasa. Bueno, él y Rocio no se llevaban del todo bien. Entonces Bolívar, que ya por este entonces había adquirido mucha madurez, decía que Sea era el Cicerón de la República, pero que Rocio era el Catón de la República. Cuando se refiere al Catón, él se refiere nada más y nada menos que al famoso Catón de Útica, al gran romano, que cuando Cayo Julio César entra en Roma y se instaura como dictador, Catón prefiere abrirse el pecho con la gladios antes de vivir en una tiranía. Este republicano ultranza es a que se refiere Bolívar, que era Rocio, un hombre extremadamente correcto. Por esos días, Pablo Morillo manda una carta. Dado que le han dado una especie de orden de que pacte, de que se acabe la guerra, ¿saben? Lo que después vamos a conocer como el armisticio entre Bolívar y Morillo, ¿saben? Esto de que se regularizó la guerra. Bueno, él manda esta carta y le llega a Rocio. Entonces, a ver, estamos en etapa de guerra.
O sea, uno no puede ver lo que pasa en una etapa de guerra, que tienes un tirano por allí loco intentando quitarte la república. O sea, tú no puedes actuar como actuaría en un momento normal de la república. No sé si eso se logra entender. Entonces, como vivimos en una república normal, eso no pasa, entonces uno está tranquilo. Pero, bueno, ¿cómo será vivir en una guerra contra un loco? Bueno, yo me imagino, eso es dificilísimo. En fin, Roscio, a pesar de que estaba dirigido al Congreso de Colombia, Roscio abre la carta, la revisa, le dice, mire, diputado, vamos a encargarnos de esto. Entonces ya, o sea, vamos a ver, vamos a decirle a Bolívar, porque Bolívar está ganando, ¿para qué vamos a pactar? Entonces los diputados le dicen, ¿usted cómo abrió esa carta? Mira, sí, abrí la carta, es verdad, pero es que la abrí porque estamos en guerra y, ¿sabes? Esto no es como ahorita, eso no es como dentro de 200 años que van a tener un telefonito. Entonces, mira, pana, y si pactamos, no sé, te voy a lanzar unas bombas nucleares. O sea, no había Twitter en esa época. O sea, las comunicaciones había que abrirlas, revisarlas y mandar a alguien corriendo que le dijera al jefe lo que estaba pasando. Bueno, entonces los diputados de la naciente República de Colombia le quieren hacer un juicio a Roscio. Claro, porque Roscio Bolívar le había puesto uno de los mayores cargos de la República y Carlos Sublet lo quería. Entonces, en estas cartas, estas son epístolas que uno lee, que Bolívar le mandaba a Roscio, Sublet a Roscio, Sublet al Congreso, Roscio al Congreso, nos damos cuenta cómo le querían echar una cuestión a Roscio. Al final, él demuestra que tiene la razón, estuvieron a punto de lincharlo, demuestra que tiene la razón y en efecto era una etapa de guerra y pasa esta suerte de regularización. Roscio en el año 1820 ya se siente bastante enfermo. Él había nacido en el año 1763. Era un señor que ya había pasado más de 50 años de su vida luchando, pana, y él había estado preso en Ceuta. O sea, él había estado preso en una parte donde no pegaba el sol, donde dicen los documentos que el mismo capitán del barco que lo llevaban les dieron unas manticas y unas cosas porque sintieron vergüenza, impudicia al ver a un señor y a unos señores tan mayores desnudos en un barco, pasando frío. O sea, un tipo que estuvo preso, que la pasó muy mal, todo un preso siéndole vulnerados todos sus derechos. Entonces ya en el año 1820 ya él no está de lo mejor. Él se casa con su amor de toda la vida, doña María de la Luz. Y se quieren mucho. Y su mujer queda embarazada. Ahora bien, por ese entonces no había plata en la República. Y había que racionar la carne y las proteínas en general. Entonces ustedes veían cómo los diputados decían, pero ¿cómo no vamos a racionar la carne nosotros que somos lo fundamental en la República? Y se hacían esas comidas. Roscio, hay cartas a Bolívar, su excelencia. Yo he reducido mi ración de comida a esto y nada más como esto y como esto. Cartas, demostrando él que estaba cumpliendo con el decreto de Bolívar, uno de los pocos que lo hacía, que creía en esto. En el año 1820 entonces, él iba a ser nombrado el jefe del Congreso Constituyente de la República de Colombia y consiguen mover entonces esto a la ciudad de Cúcuta. Roscio se va a Cúcuta, bastante enfermo, dado que se iba a dar el Congreso de Cúcuta, donde se iba a hacer la Constitución de Colombia del año 1821. Pero don Juan Germán Roscio Nieves no logra llegar hasta estos momentos. En los documentos oficiales de la época sale, de hecho, una carta de un comunicado que señala: si el ciudadano Juan Germán Roscio fallece, tal señor lo va a seguir en su cargo. O sea, el tipo estaba muy mal. O sea, si tú mandas un comunicado diciendo que si este señor se muere, viene otro, es porque estaba mal. Y en efecto, Roscio muere el 10 de marzo del año 1821, antes de que se dé la batalla de Carabobo y antes de que nazca su hija en general. Roscio muere como a la mitad de todo. Muere en Cúcuta. Entonces, él es enterrado en la iglesia que estaba por la zona, la iglesia de Cúcuta, Santa Fe de Cúcuta. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se van a quedar locos en serio, pero yo a ustedes les voy a decir ahorita que este señor cuya vida increíble les he contado, este señor que mira, pues yo creo que su vida podría ser comparada con la de un gran aventurero. Este señor que fue padre intelectual de tantos grandes venezolanos,
que redactó el acta del 19 de abril del año 10, la del 5 de julio del año 11, fue el principal redactor de la Constitución del año 11, hizo tantas cosas en pro de la República, no está en el Panteón Nacional, no está en Venezuela. A ver, aquí en Venezuela, en el Panteón Nacional, está un señor llamado José Tadeo Monagas, que fue un vagabundo que el 24 de enero del año 1848 mandó a caerle a palo a los diputados que no estaban de acuerdo con él. Eso ya no pasa, ¿no? Los diputados no les pegan. No voy a decir nada de los diputados porque por allí está un amigo mío, que está escondido, que adolece de ello. Entonces, vamos a darle saludos a Negal. Gracias por venir, él es el secretario de la Asamblea Nacional. Entonces, menos mal que eso ya no pasa actualmente, Negal. Qué bueno que ya los diputados no les pegan. Eso pasa en otras repúblicas, ¿no? Bueno, la Asamblea Nacional saliente, la Asamblea Nacional del color más efusivo, dictó un acuerdo. Ay, pero ¿cómo es eso que Rocio no está? Yo creo que ellos no saben primero quién fue Rocio, pero alguien les dijo, mira, hay un tipo que hizo el acta de independencia y no está en el panteón. ¿Qué? No. Entonces hicieron un acuerdo, una cosa súper chévere, diciendo que Rocio era socialista. O sea, wow. O sea, el tipo más liberal del mundo. Y dijeron, vamos a hacer un acuerdo en el cual se van a traer los restos de don Juan Germán Rocio a Venezuela. Entonces despacharon una partida, o sea, nombraron la partida, nombraron la comisión, despacharon la partida. Juan Germán Rocio sigue en Cúcuta. Sí, bueno, normal. Sigo molestándolo. Allí está Monagas, está Fermín Toro. A mí me da mucha risa porque Fermín Toro fue un hombre maravilloso, ¿no? Fermín Toro fue uno de nuestros grandes prohombres. Pero lo divertido de la situación está en que Monagas era un malandro. Era un tipo allí que decía, los diputados me quieren hacer una especie de impeachment, pues los caigo a palos. Bueno, y es lo que yo diga. Entonces, agarraba, escondía todos los billetes así. No, mentira, no había billetes así en esa época, había otros billetes. Él cambiaba la moneda por la moneda francesa. El tipo era un desastre. Cuando él termina el desastre de gobierno que tiene, viene Fermín Toro, y uno de los diputados que se salvó del 24 de enero del año 48, a los cuales este señor manda a caerles a palos, es Fermín Toro. Y después que Monagas manda que los diputados los agarren a palos, él dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo le cayeron a palos los diputados, vale? Yo les garantizo la paz, vengan que yo los protejo, yo soy el padre bondadoso, ¿no? Y Fermín Toro le dice su famosa frase, mire, pues entonces dígale al general Monagas que venga, me mete un balazo y me lleve muerto. Porque Fermín Toro no se prostituye. Entonces ustedes ven el Panteón Nacional y entonces Monagas, Fermín Toro. Esas cosas raras de la venezolanidad. ¿Qué es este señor aquí? Entonces ustedes ven en el Panteón Nacional un montón de militares, no voy ni siquiera a mencionar a los nuevos que han ingresado, pero un montón de militares que fueron unos rolos de malandros toda su vida y están allí. Pero los verdaderos conformantes de la República, muy pocos. Está Páez, está Vargas, pero ¿dónde está Juan Germán Rocio? O sea, aprovechando que tengo aquí gente influyente, voy a hacerles el llamado. Yo sé que todo está ahorita totalmente complicado. Lamentablemente la República de Venezuela no está pasando por su mejor etapa. Pero creo que es necesario, creo que la sangre, creo que la tierra de lo que hoy en día conocemos como Colombia reclama que saquemos de su seno al creador de Venezuela, al que de verdad se le ocurrió la idea de una república liberal, de una república donde la libertad, la propiedad, la vida, los derechos de los más perjudicados fueran respetados. Creo que Venezuela también lo llama y creo que tenemos que darle reconocimiento a nuestros grandes padres. De esta manera, no quería yo dejar estas palabras sin hacer este llamamiento, evidentemente, de traer a Rocio a Venezuela, después de todo lo que hizo, que he intentado muy humildemente hacerle alguna clase de bondad, alguna clase de bien, porque es que de él no se habla. Siempre se habla, bueno, ¿quién es Bolívar? ¿Y Bolívar qué hizo? Bueno, españoles y canarios contacto con la muerte. O sea, ustedes han logrado entender eso. O sea, españoles y canarios contacto con la muerte de un conocido inocente. No sé, búsquenselo, piénsenlo. En cambio que este hombre decía, entre todas las grandes frases, es un tirano cualquiera que haga pasar por ley irresistible e inviolable su voluntad y palabra en los términos referidos.
Es un malvado quien, sin dar más razón que su querer en la administración de los negocios públicos, exija de los súbditos una obediencia tan ciega que ni aún les sea dado preguntar los motivos y fines del mandato. ¿Saben? Eso es bueno, las cosas son así porque sí. Es lo que yo diga. Bolívar, y eso es tema de otros estudios, él tenía algún pensamiento un poco autoritario también. Y un día se molestó con Rosio, porque Rosio como que le dijo, mira, señor, usted no puede hacer eso porque usted no es un rey. Y Bolívar dijo una frase de Rosio muy divertida. Rosio es un Catón prematuro en una república sin leyes ni costumbres romanas. Yo no creo que haya sido un Catón prematuro, yo creo que era el Catón que necesitábamos. Pero hasta que nosotros no dejemos de estar escuchando al más fuerte, porque tiene la fuerza de la cachiporra, del gañote y de la pistola, creo que seguiremos exactamente así y no llegaremos a ser la república de ciudadanos que quería Juan Germán Rocio. Y bueno, les pido aplausos para Juan Germán Rocio el día de su natalicio.